Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal César y la Tecnología. Es un gusto enorme tenerlos por aquí otra vez en este espacio dedicado a nuestra pasión compartida. El audio de alta fidelidad, el hardware y, por supuesto, la buena música. Hoy vamos a dejar de lado por un momento las revisiones rápidas para sumergirnos en algo mucho más profundo. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis estratégico de un lanzamiento que me ha llamado poderosamente la atención y que, sinceramente, creo que tiene el potencial de redefinir las reglas del juego en el audio de escritorio para este año fiscal 2026. Estamos hablando del Luxin X8. Y no es solo un nuevo aparato, es una declaración de intenciones. Pónganse cómodos, prepárense un café o su bebida favorita, porque vamos a desglosar por qué este dispositivo podría ser el inicio de la era del DAC inteligente. Para entender realmente la importancia del Luxin X8, primero tenemos que hacer un ejercicio de honestidad sobre el estado actual de nuestra afición. Si miramos el contexto del mercado, especialmente la evolución del audio de escritorio desde 2016 hasta hoy, vemos una curva muy clara. Hemos vivido lo que yo llamo la guerra de las especificaciones. Durante años, el mercado, impulsado en gran parte por el ascenso del Chi-Fi, se obsesionó con lograr medidas perfectas. Buscaban el SINAT más alto, la distorsión armónica más baja, y lo lograron. Hoy en día, incluso equipos económicos tienen especificaciones técnicas que superan con creces los umbrales de la audición humana. Hemos llegado a un techo de saturación técnica. La realidad es que la diferenciación basada únicamente en tener un cero más después de la coma en la distorsión ya es casi imposible y, para ser francos, irrelevante para nuestros oídos. Aquí es donde Luxin plantea su desafío y su propuesta de valor. Con un precio de lanzamiento de $699, el X8 no viene a competir solo con números, sino con inteligencia. Su propuesta es fusionar esa fidelidad acústica intransigente que ya damos por sentado, con la flexibilidad del software moderno. Se trata de abandonar de una vez por todas esas pantallas LED segmentadas que parecen calculadoras de los años 80 y esos firmwares estáticos que nunca se actualizan, para dar el salto a núcleos Android e interfaces táctiles modernas. Es lo que ellos llaman la era del audio inteligente. Pero, ¿quién está detrás de esto? Para confiar en un producto de $700 necesitamos saber su origen. Luxin es una marca que nace bajo el paraguas del grupo Sidu. A muchos de ustedes les sonará Sidu por su dominio en el software multimedia, y seguramente conocen a su marca hermana, Eversolo, que revolucionó los streamers. La estrategia aquí es clara. Eversolo se queda con el audio en red, y Luxin nace para especializarse en audio puro y amplificación. El nombre mismo, Luxin, es una fusión de luxury, lujo, y sine wave, onda senoidal. Buscan crear una nueva categoría, el Smart DAC de rango medio-alto, distanciándose de la estética utilitaria e industrial para ofrecer un producto que encaje en un estilo de vida premium. Ahora, pasemos a lo que más nos gusta en este canal, la ingeniería. Hablemos de la arquitectura digital, porque aquí hay decisiones muy interesantes. El corazón de este equipo es una matriz Octa-DAC. Han implementado 8 chips Cirrus Logic CS43198. 4 chips completos por cada canal. Quizás se pregunten, ¿es esto marketing o hay una razón real para usar tantos chips? La respuesta está en la física y se llama principio estocástico. Permítanme explicarlo porque es fascinante. Cuando sumas la salida de múltiples convertidores, la señal de música, que es coherente, se suma linealmente y crece rápido. Sin embargo, el ruido de fondo, que es aleatorio, no se suma igual, crece mucho más lento. Al hacer el cálculo matemático con 4 chips por canal, logramos que la señal aumente unos 12 decibelios, mientras el ruido solo sube 6. El resultado neto es una mejora en la relación señal-ruido de más de 6 decibelios. En la práctica, esto nos garantiza un fondo negro absoluto, ese silencio sepulcral que es crítico para disfrutar de los microdetalles, especialmente si usan IEMS de ultra alta sensibilidad.
Y esto nos lleva al carácter sónico. La elección de usar Cirrus Logic en lugar de los omnipresentes chips ESS Sabre es una declaración de principios. El estándar del mercado actual con ESS suele buscar una presentación hiperrealista, a veces descrita como clínica o seca, que corre el riesgo de tener ese brillo digital que fatiga después de una. Continuamos con este análisis profundo en César y la tecnología. Ya hemos visto el cerebro digital del Luxin X8, pero un DAC, por muy inteligente que sea, no sirve de nada si no tiene el músculo para mover nuestros auriculares. Pasemos a la ingeniería de amplificación, porque las cifras aquí son monstruosas. Estamos hablando de una potencia masiva de 4.800 milivatios a 32 ohmios. Son casi 5 vatios de potencia. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi el doble de lo que ofrecen sus competidores directos en este rango de precios. Esto nos asegura que el X8 puede manejar desde los IEMs más delicados hasta los planares magnéticos más exigentes y dragones de corriente del mercado. Pero como dice el dicho, la potencia sin control no sirve de nada. Lo brillante aquí es la topología de retroalimentación anidada. Utilizan el Op-Amp OPA 1612 para la etapa de voltaje, famoso por su distorsión ultra baja, y el TPA 6120A2 para la corriente. Aquí hay una innovación técnica crítica que quiero resaltar. El chip TPA 6120A2 es excelente, pero tradicionalmente requiere una resistencia de salida de 10 ohmios para mantener la estabilidad, lo cual es malo porque altera la respuesta de frecuencia de tus auriculares. Los ingenieros de Luxin han logrado englobar esa resistencia dentro del bucle de retroalimentación del amplificador operacional. El resultado: una impedancia de salida menor a 1 ohmio. Esto significa una amortiguación eléctrica perfecta. El bajo será rápido, controlado y seco, sin importar qué conectes. Para gestionar toda esta energía, la gestión térmica y eléctrica es vital. El diseño cuenta con una fuente aislada para la sección digital y una fuente lineal variable para la analógica. Esto evita que el ruido de alta frecuencia del procesador contamine nuestra música. Además, el voltaje es variable. Puedes elegir entre 12 voltios para mayor eficiencia térmica o 15 voltios para tener el máximo headroom en auriculares de alta impedancia, como unos de 300 o 600 ohmios. Todo esto dentro de un chasis CNC que actúa como disipador pasivo, manteniendo el equipo a unos 49 grados, significativamente más frío que los amplificadores clase A tradicionales. Pero donde realmente cambia el paradigma es en el software. Luxin lo llama el ordenador de audio. No dependen de la nube, su filosofía es Edge AI. Tienen un procesador ARM Star dedicado y un DSP Hi-Fi 5 para realizar todo el procesamiento localmente en el dispositivo. Esto garantiza latencia mínima y privacidad total. Gracias a este hardware, implementan un upsampling propietario que reemplaza los filtros digitales estándar por algoritmos personalizados mucho más avanzados. Y llegamos a la joya de la corona, la función que democratiza la perfección: el ecualizador paramétrico con inteligencia artificial, AIPEQ. Todos sabemos que el ecualizador paramétrico es la herramienta más potente para corregir el sonido, pero es muy difícil de usar. Requiere entender factores Q, hercios y ganancias. El Luxin X8 rompe esa barrera con una interfaz de lenguaje natural. Tú simplemente le escribes o le hablas como si fuera un chat. Reduce la sibilancia en las voces femeninas y dale un poco más de cuerpo a los graves. El sistema traduce esa petición a filtros biquad matemáticos automáticamente. Incluso tiene evolución contextual, permitiéndote iterar y refinar el sonido paso a paso sin reiniciar el perfil. Es validación real al alcance de todos. Finalmente, todo esto se une en una experiencia de usuario centrada en nosotros. Tenemos una pantalla táctil de 4 pulgadas con una inclinación de 15 grados, perfecta para verla desde la silla sin agacharse. Y un detalle que me enamora: el feedback áptico. Aunque el volumen es digital para asegurar un balance de canales perfecto, han incluido un relé físico que simula el clic mecánico de los sistemas de alta gama antiguos.
Es esa satisfacción táctil lo que define el lujo. Además, cuenta con protección inteligente que detecta la impedancia y ajusta la ganancia automáticamente, protegiendo tus oídos y tus costosos auriculares de explosiones de volumen accidentales. En conclusión, el Luxin X8 no es solo un DAC/amp más. Es un intento valiente de fusionar la nostalgia del sonido analógico con la conveniencia de la inteligencia artificial moderna. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis técnico tan detallado. Espero que hayan disfrutado este deep dive tanto como yo disfruté preparándolo. Si les ha gustado el video y valoran este tipo de contenido profundo, por favor, revienten ese botón de me gusta. Suscríbanse al canal César y la Tecnología si aún no lo han hecho y activen la campanita.